Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy, leyendo y reflexionando, leí algo sobre unas voces, que son las voces que escuchamos al tomar decisiones en la vida. Y pude rescatar dos voces que son realmente importantes y son las que yo he tomado decisiones importantes en mi vida. Habían cuatro voces, pero yo rescaté dos, que fueron las que yo he tomado decisiones importantes en mi vida. La primer voz es la voz de la gente. A veces tomamos decisiones para nuestras vidas basado en lo que dicen las personas. Entonces, cuando hacemos eso, estamos tomando decisiones escuchando la voz de las personas. Y puede rescatar dos decisiones importantes, según que yo tomé basado en lo que decía la gente. La primera fue que mucha gente cuando iba creciendo me decía que cuando llegara el momento del estirón, cuando llegara el momento de crecer, iba a adelgazar. Esa fue la primera decisión que tomé, esperar el estirón, no adelgazar y esperar el estirón para adelgazar. Esa fue una decisión de la gente y yo la acepté. Y tomé la decisión de esperar el estirón. Dije ya, cuando llegue el estirón voy a adelgazar, no voy a hacer nada. Pero ya dentro de mí venía algo así como, no puede ser tan fácil como pegarse un estirón. Ya venía ese pensamiento ahí, pero yo fui y seguí ese consejo. Fui esclavo de ese consejo. Pero, spoiler, el estirón nunca llegó y nunca adelgacé. Entonces, ahí está la cosa. Escuché a la gente y me fue mal. ¿Ya? Entonces, ahora, otra decisión que yo escuché a la gente, que fue cuando decidí ir a la universidad. Ahí yo creo que la mayoría ha hecho eso, pero yo lo hice, tomé la decisión, algo en mí me decía que no tenía que estudiar, algo en mí ya me venía diciendo lo mismo, siempre ahí en el fondo hay una voz, es la otra voz de la que voy a hablar después, pero ahora quiero dejar en claro lo que pasa cuando escuchamos a la gente y no escuchamos a esa voz, a esa vocecita que está por ahí. Ya. Entonces tomé la decisión de ir a la universidad. ¿Por qué? Porque la gente lo decía. Ya, entonces de nuevo escuché a la gente. De nuevo no pensé por mí mismo. De nuevo escuché a la gente. ¿Y qué pasó? Pasó que realmente eso no era lo que yo quería. Y duré 3 años donde me fue bien, sí. Completé esos 3 años, aprobé todo, pero gracias a que me estaba yendo bien en la U ya sentía como que podía lograr cualquier cosa. Y ahí pude tomar la decisión de salirme. Pero pasaron cosas antes de eso. Pasó que mi papá tuvo un accidente y eso hizo que mi perspectiva cambiara sobre la universidad. Entonces, perdí 3 años. Perdí 3 años de mi tiempo en la universidad. ¿Por qué? Porque ahora me salí y ya no, esos 3 años se perdieron. Pero para mí fue necesario eso. Para mí fue necesario perder esos 3 años.
porque si no hubiera perdido esos 3 años no sería la persona que soy ahora. Cada cosa que nosotros hemos vivido nos ha forjado a la persona que somos ahora. Si algo fuera distinto no sería la misma persona que fuera ahora. Entonces, eso me formó. Eso me eso es parte de mí ya. No me arrepiento. Lo que sí me arrepiento es de escuchar a la multitud, de no haber escuchado antes la vocecita, que es la que te voy a hablar ahora. La otra voz es la voz de Dios, que nos dice cuál, qué cosas tenemos que hacer para cumplir el propósito, para cumplir el plan de Dios. Cuando me dijeron espera el estirón, yo sentí una vocecita ahí que me decía no, tienes que pagar el precio. No es tan fácil como esperar el estirón. Requiere un esfuerzo y requiere que tú hagas un esfuerzo por adelgazar. Esa era la vocecita que yo no escuché. Pero llegó un punto donde llegué a mi máximo de gordura, donde la única voz que me quedaba a escuchar era esa. Y empecé a pagar el precio. Empecé a poner mi esfuerzo en adelgazar. ¿Y qué pasó? Adelgacé. Escuché esa voz y adelgacé. O sea, esa vocecita sabe cositas. Esa voz sabe algunas cosas de este mundo. Ya, ahora, cuando fui a la universidad, había una vocecita en mí que me decía que no era necesario. Había una vocecita en mí que me decía que ese no era mi camino. Que yo sabía cuando entré a la universidad, mi único objetivo era sacar el título y entregarle el diploma a mi papá para que se quedara tranquilito ahí y no me molestara de lo que yo realmente quería hacer, que es llegar a la cima de este mundo. Y con ese título no iba a llegar ni al ni al quinto piso de la cima del mundo. Entonces, yo ya tenía ese pensamiento en mi mente. Y esa vocecita me lo confirmaba. Entonces, ¿qué pasó? Que como mi único objetivo era darle el título a mi padre, ¿qué pasó? Que mi papá tuvo un accidente y estuvo en riesgo de muerte. Y ahí fue cuando tuve un diálogo interno con esa voz. Fue ahí cuando paré y me paré a pensar y empecé a dialogar con esa voz. Porque realmente, ¿qué es lo que yo quería? Y esa voz empezó a decirme, tu padre se, se pudo haber ido. ¿Qué hubieras hecho si tu padre se hubiera ido? Y yo le respondí, dejar la universidad. Entonces, esa voz me dijo, ¿por qué perder 6 años de tu vida? Si el día que te titules, tu papá se va. Porque tú no sabes cuándo, porque ese accidente fue de un día para otro, ese accidente. Yo estaba durmiendo en mi cama y me llama mi hermano, voy en la ambulancia con mi papá, vístete y vente para el hospital. ¿Qué hubiera pasado si el día de mi título, si el día de mi titulación, después de la tesis, después de aprobar, me llama mi hermano y me dice, voy con mi papá en la ambulancia, vístete, vente para el hospital y mi papá se muere? Entonces esa voz me hizo pensar en eso y me dijo, o sea, me hizo ver que hubiera perdido 6 años de mi vida
porque yo iba a seguir vivo. Yo iba a seguir vivo después de esos 6 años, pero mi papá no. Y mi único propósito era entregarle el título a él. Yo no tenía pensado trabajar de eso, o tal vez sí 1 o 2 años para juntar plata, pero máximo eso. No me iba a dedicar toda mi vida a eso. Entonces, empecé a escuchar. Ahora estoy escuchando esa voz. Llevo desde principio de año, estamos ahora en noviembre, y dejé la universidad cuando terminó el año pasado, el 2023, y llevo todo 2024 trabajando en mi sueño, en comerme al mundo, en llegar a la cima del mundo. Entonces, esa voz me dijo, ya, perdiste 3 años, pero no pierdas 3 más. Y esa voz es la que estoy escuchando ahora. Y dejé de escuchar a lo que la gente decía. Cuando me salí, todos decían, no, ¿qué vaya a hacer ahora? Pero yo ya desistí de escuchar a la gente. Ya no escucho a la gente. Ahora solamente escucho esa voz. Y cumplo con el propósito de Dios. Ahora cumplo con el plan de Dios. Cualquier cosa que me dice esa vocecita yo la cumplo. Soy esclavo de esa vocecita, porque esa vocecita me guía por el buen camino. Esa vocecita hizo que yo perdiera peso. Esa vocecita hizo que me diera cuenta de que mi tiempo es valioso y no tenía que desperdiciarlo. Entonces, ahí la tienen. Ya saben, revisen su historial de decisiones y me dicen si escuchar a la gente es bueno o malo, y si escuchar a esa vocecita es bueno o malo, y a qué voz quieres escuchar tú. Cualquier duda me tienen en mi Instagram, matias.carvajal.10. Al DM me mandan cualquier cosa y yo estoy respondiendo a todas las personas que me hablan, y nos vemos mañana con la siguiente reflexión.